Jesús, fully God, fully man 15. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Jesús, totalmente Dios, totalmente hombre. Vivimos en una época en que se ha descuidado la enseñanza bíblica sólida, y en su lugar se está llenando la iglesia de enseñanzas positivas y sermones motivadores, destinados con la idea de resolver los problemas de la gente y sentirse mejor consigo mismas. No está mal intentar resolver problemas y sentirse mejor, no malo está en enseñar doctrinas falsas dejando a los cristianos vulnerables, porque no entienden sobre quién es Jesús, por qué vino a la tierra. Lamentablemente, abundan las ideas falsas sobre Jesús, tanto fuera como dentro de los círculos cristianos. En serie nos trataremos de quién es Jesús según la Biblia, hablando del Nuevo Testamento, para ver qué fue lo que escribieron los testigos oculares de Jesús, y los colaboradores de los testigos oculares. Nos estamos centrando en el hecho de que Jesús es Dios, y no centrándolo a los que la mayoría de los cristianos saben, de que Jesús es el Hijo de Dios, debido a la falta de comprensión de lo que esto significa. Muchos creyentes sinceros ven a Jesús como un ser creado muy inferior a Dios. Los hombres que interactuaron con Jesús, sus primeros seguidores, los 12 apóstoles, y los testigos oculares estaban convencidos de que Jesús era Dios y es Dios, y será Dios con nosotros, Dios encarnado y Dios hombre. Encarnar significa tomar carne o una naturaleza humana plena. Jesús es Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios, plenamente Dios y plenamente hombre. Él es una persona con dos naturalezas, humana y divina. En esta lección continuaremos examinando quién es Jesús, según los testigos presenciales. Necesitamos reafirmar la verdad de lo que la Biblia revela, que Dios es trino y un solo Dios, que se manifiesta simultáneamente en tres personas distintas, pero no separadas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres personas coheredan o comparten la naturaleza divina, cada uno habita en el otro, porque tienen la misma esencia y sustancia. Estas tres personas son inseparables, no puede ser la persona sin las otras dos personas. El Padre es todo Dios. El Hijo es todo Dios. El Espíritu Santo es todo Dios. Es así, aunque esté lejos de nuestra comprensión. Dios es un ser infinito, eterno, trascendental. Esto quiere decir, sin límites, sin principio ni fin, que está, sobre todo, y nosotros como seres finitos estamos limitados, y todos los esfuerzos que hagamos por explicar la naturaleza de Dios siempre quedarán muy cortos. Por eso, lo único que podemos es aceptar lo que la Biblia revela acerca de Dios, y regocijarnos en la maravillosa y majestad del Dios Todopoderoso. El término deidad se usa en el Nuevo Testamento para especificar la naturaleza divina deidad. Romanos 1:20, Hechos 17:29, Colosenses 2:9. Hace 2000 años, la segunda persona de la deidad, el Hijo, encarnó y tomó naturaleza humana y llegó a ser plenamente hombre sin dejar de ser Dios para nacer en este mundo. El ángel Gabriel se apareció a la Virgen llamada María, y le dijo que iba a dar a luz a un niño que será grande y que sería llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:31 al 35. En Lucas 1:35, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y el niño que nacerá será santo, y será llamado Hijo de Dios Altísimo. En la cultura judía, el término hijo de significaba poseer las cualidades del Padre. Gabriel le dijo a José que María, su prometida, tendría un hijo, que sería el Mesías prometido, que él sería el Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. María y José supieron desde el principio que este niño era el Hijo de Dios, sin embargo, al principio, no tenían idea. No comprendían lo que significaba todo esto. El término Hijo de Dios se refiere a que Dios es el Padre de la humanidad de Jesús, que tiene su naturaleza humana porque fue concebida en el vientre de su madre, la Virgen María, que Jesús es Dios encarnado, Dios en carne, un humano como nosotros, es Dios con nosotros, el Emmanuel. Juan el apóstol,
quien fue uno de los primeros seguidores de Jesús y parte del círculo íntimo de Jesús, pasó más de 3 años en continuo contacto con Jesús, escuchando sus enseñanzas, hablando con él y observándolo sus poderosos milagros. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se convenció que Jesús fue todo lo que dijo e hizo. Romanos 1 del 1 al 4. Juan escribió el libro del Nuevo Testamento, conocido como el Evangelio de Juan, hablando específicamente para que la gente pudiera creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios enviado del cielo. Juan 20 del 30 al 31. Juan abrió su libro haciendo una declaración clara, que Jesús es Dios verdadero, y que fue un hombre sin dejar de ser Dios. A su encarnación, le llamó el Verbo. La palabra griega traducida palabra, es logos. Esta fue utilizada entre los escritores griegos clásicos del Nuevo Testamento para referirse al principio que mantiene unido el universo, y la forma común de referirse a la revelación de Dios a sí mismo. Jesús es la revelación más clara que Dios mismo al hombre. En Juan 1 del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, y para Él. Sin Él nada de las cosas que hay fueron hechas. La clave está en el primer capítulo de Génesis. La Biblia dice, que antes de que nada fuera creado, existía Dios, que Él creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1 del 1 al 2. Juan nos informa que el Verbo, el Hijo, estaba con Dios en el principio con Dios, porque Él es Dios. Según Juan, el Verbo, el Hijo es Dios, el eterno Creador. Las tres personas divinas, la Trinidad, la Deidad, estuvieron involucradas en la creación y han estado en una relación única desde siempre. La palabra griega traducida con en la declaración inicial de Juan, es pros, que significa compañerismo íntimo e ininterrumpido. Juan, luego escribió que el Verbo, el eterno Creador, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como del único Dios engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Juan usó dos palabras griegas diferentes para enfatizar que, el momento específico, cuando el eterno Creador, el Verbo se hizo hombre y tomó naturaleza humana en el vientre de la Virgen María. Cuando Juan escribió sobre la palabra versículos 1 y 2, usó la palabra griega, que denota una continua acción en el pasado, sin punto de origen para referirse a cosas creadas o hechas. Usó la palabra egeneto, versículo 3, que se refiere a un punto de origen, un momento en que algo llegó a existir. Cuando Juan escribió que el Verbo se hizo carne, usó la palabra egeneto, versículo 14, que significa un momento determinado, especial, que el Verbo que siempre ha existido, tomó carne humana y llegó a existir porque es Dios. Él entró en la existencia humana, y se hizo plenamente hombre sin dejar de ser plenamente Dios. Jesús no era Dios viviendo en un cuerpo humano. Jesús asumió una naturaleza humana plena. Él era humano y divino. Su naturaleza fue igual a todo ser humano. La palabra griega traducida engendrado, versículo 14, se refiere a unidad o singularidad. Jesús es único porque Él es el Dios hombre, completamente Dios y completamente hombre, una persona dual con dos naturalezas humana y divina. Dios, la segunda persona de la deidad, tomó naturaleza humana, y aunque tomó naturaleza humana, no dejó de ser Dios. Él siguió siendo lo que era, el Dios eterno o la deidad eterna. Jesús fue y es una persona divina, que asumió una naturaleza humana, sin perder todos sus atributos. Era una persona divina que vivía como un ser humano, plenamente Dios, plenamente hombre. Aunque Jesús era Dios, era verdaderamente hombre, lo que significaba que podía tener todas las limitaciones como todo ser humano como algunos piensan. Pero no fue así. Él era todo Dios y todo hombre, nunca dejó de ser Dios. Como humano, podía comer, dormir, podía ser tentado a pecar, sentir dolor y finalmente morir. Mateo 21:18, Marcos 4:38, Mateo 4:1. Aunque Jesús se hizo plenamente hombre, no dejó de ser plenamente Dios. Jesús nunca fue solo un hombre. Él era el Dios hombre en toda su esencia y sustancia. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como Dios, como una persona divina con naturaleza humana. Muchas veces nos preguntamos, ¿las cosas que hizo Jesús lo que hizo como hombre o como Dios? Los testigos presenciales, no piensa así. Ellos hablaron de Jesús como una persona divina llena del poder de la deidad,
que siempre ha existido, que asumió toda una naturaleza humana, que todavía tiene y que lo tendrá por siempre. Los testigos presenciales simplemente aceptaron a Jesús como el Dios hombre. En sus escritos encontramos que los atributos de ambas naturalezas humana y divina se atribuyen a una sola persona, a Jesús. Muchos cristianos sinceros creen erróneamente que cuando Jesús se hizo hombre, se despojó de su deidad y de sus derechos y privilegios divinos. Aducen que Él se despojó de su naturaleza divinidad para ser hombre como nosotros. Pero si fue así, ¿por qué hizo milagros y prodigios portentosos? Él no dejó de ser lo que fue, es y siempre será, la segunda persona de la deidad. La idea de que Jesús se despojó de su divinidad, o de sus derechos y privilegios divinos, es llamada teoría de la gnosis. Esta palabra proviene de una mala interpretación de Filipenses 2:6, que dice, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó cosa a que aferrarse ser igual a Dios, sino que se hizo a sí mismo hombre, y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. La versión King James, otra traducción de la Biblia, se completó en el año 1611 después de Cristo. Durante años, ha sido la traducción de la Biblia más utilizada. Así fue hasta finales del siglo XIX. La versión revisada de Reina Valera fue publicado. Tradujo la frase semejante a los hombres como vaciada de su poder. Por esa misma época, se desarrolló entre algunos teólogos la idea popular de que Jesús perdió él mismo su deidad cuando se hizo hombre. Hasta entonces, la visión tradiciona que se remontaba a los primeros días del cristianismo. Formalmente dice, que Jesús siendo plenamente Dios, se hizo plenamente hombre. En el concilio de año 451 después de Cristo, se formuló la declaración definitiva sobre la persona de Jesús, basándose en los escritos de los apóstoles y los primeros credos, que dice, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, es reconocido por sus dos naturalezas, humana y divina, sin confusión, sin cambio, sin división, separación. La distinción de naturalezas no queda abolida en modo alguno a causa de la unión, sino más bien la propiedad característica de cada naturaleza siendo preservada, y viniendo juntos para formar una persona prosopon y una entidad hipóstasis. Unión hipostática. La palabra, sin reputación se traduce de una palabra griega que significa, dejar vacío. Sin embargo, en otras partes del Nuevo Testamento la palabra se usa en sentido figurado. Romanos 4:14, dice anulado, en 1 de Corintios 1:17, sin efecto, en 1 de Corintios 9:15, anulado, en 2 de Corintios 9:6, enjano. El contexto de Filipenses 2 del 6 al 7, aclara el significado de la palabra de Pablo cuando estaba exhortando a los cristianos a ser humildes en su trato con otras personas, poniendo como ejemplo a Jesús como nuestro ejemplo. Filipenses 2 del 3 al 5. A pesar de que Jesús era Dios, no exigió ni se aferró a sus derechos de Dios, sino que se humilló, se despojó él mismo tomando forma de siervo y hecho a semejanza de hombre. Filipenses 2. Jesús se humilló o rebajó, no posponiendo algo, no posponiendo su deidad. Al revestirse de la naturaleza humana, y someterse voluntariamente a la muerte como un criminal. Los atributos de Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, son inseparables de la esencia de quién es Él y qué hace. Cuando Jesús estuvo aquí tuvo atributos que son expresiones de su naturaleza divina, omnipresencia, presente en todas partes a la vez, omnisciencia, todo conocimiento. Jesús vio a Natanael sentado debajo de una higuera antes que Natanael lo viera a él cuando Juan 1:47 al 48:1. Jesús conocía los pensamientos no expresados de la gente. Mateo 9 del 3 al 4. Jesús aseguró a sus seguidores que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él con ellos. Mateo 18:20. Mientras hablaba con Nicodemo, Jesús declaró que Él también estaba en el cielo. Juan 3:13. Jesús dijo a los fariseos, yo era antes de Abraham. Juan 9:58. Si Jesús se despojó de su divinidad y de sus atributos divinos, ¿cómo pudo todavía expresar su omnipresencia, omnisciencia y eternidad? Hay varias preguntas que la gente plantea sobre este tema. ¿Cómo pudo morir si Jesús fue Dios? ¿Dejó su divinidad en la cruz? ¿No lo abandonó Dios en la cruz? No y no. Recuerden quién es Jesús. Él es Dios. Él no murió como Dios, murió como hombre. Jesús es Dios, la segunda persona de la deidad, hace 2000 años. Tomó plena naturaleza humana y se hizo plenamente hombre, sin dejar de ser Dios.
Se hizo hombre para poder morir como el sacrificio perfecto, una vez para siempre, por el pecado. Hebreos 2:9, Hebreos 2:14. A través de su naturaleza humana, Jesús, como hombre, experimentó la muerte. Jesús, el Dios hombre murió, pero, eso de que muriera, no significa que no era Dios. Él entregó su vida plenamente como hombre por nosotros. Cuando Jesús murió, la persona divina no fue separada de Dios. La divinidad es inseparable porque es la misma sustancia. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Si la deidad de Jesús lo abandonó, entonces, dejó de ser Dios. Si dejó de ser Dios, el valor de su sacrificio no tendría valor. Pero, Jesús era completamente Dios y completamente hombre, sin pecado. Él era el único calificado para quitar, paga, nuestros pecados mediante el sacrificio de sí mismo en la cruz. Antes de que Jesús fuera crucificado, los líderes religiosos le pidieron una señal para demostrar quién era, y él respondió: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba diciendo de su cuerpo. Juan 2:19. En otras palabras, él se levantará como Dios. ¿Qué significa entonces que Dios abandonó, lo dejó a Jesús cuando estaba en la cruz? Mateo 27:46. Como hombre, Jesús habría experimentado todos los efectos físicos y emocionales y el sufrimiento porque era humano. Antes de su arresto y sentencia, Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar. En Mateo 26:37 dice, que Jesús comenzó a llenarse de profunda angustia, y le dijo a Pedro, Santiago y Juan: mi alma está dolida hasta la muerte. En Lucas 22 del 42 al 43, dice, Jesús oró: Padre, si quieres, quítame esta copa de sufrimiento, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Encontramos otro detalle sobre la experiencia de Jesús en Hebreos 5:7, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo oraciones y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas, para que pudiera ser librarlo de muerte, y Dios escuchó sus oraciones debido a su reverencia. Como hombre genuino, Jesús pudo experimentar esa sensación de abandono, como todas las personas sienten en algún momento. En la cruz Jesús experimentó la muerte como humana y murió como cualquiera de nosotros. El contexto de la declaración de Jesús nos da una mayor comprensión de lo que sucedió. El Evangelio de Mateo nos dice que, mientras Jesús estaba colgado en la cruz, los transeúntes, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, y otros líderes se burlaron de Jesús diciendo: Él salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Mateo 27 del 39 al 43. Dijeron: entonces Él es el Rey de Israel, ¿verdad? Que baje de la cruz y creeremos en Él. Burlándose de Jesús, citaron Salmos 22:8. Si Él confía en el Señor, que el Señor lo libre. Que lo libre, ya que en Él se deleita en Él. Los judíos creían que el Salmo 22 era un salmo mesiánico. Mateo informó que, a la hora sexta, 12 del día, la oscuridad cubrió la tierra, y a la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 del 45 al 46. Esta declaración es el primer versículo del Salmo 22. Justo antes de que Jesús muriera, citó el primer versículo del Salmo y lo aplicó a sí mismo. Jesús no estaba diciendo que su deidad lo había abandonado o que él no era Dios, estaba identificándose con la Escritura, porque él era el cumplimiento de ella. La tradición dice que Jesús recitó todo el Salmo 22 mientras estaba en la cruz. La última línea puede ser traducido consumado es versículo 31, las últimas palabras que Jesús pronunció antes de morir. Juan 19:30. ¿No hemos dicho? Todo lo que necesitamos decir sobre quién es Jesús, sirven para poder aclarar algunas de los malentendidos que la gente sincera tiene sobre él. Antes de cerrar, consideremos estos pensamientos. La naturaleza de Dios está más allá de nuestra comprensión. Para nosotros los humanos, que somos finitos, a veces son un misterio. Sin embargo, Pablo, a pesar de todo, escribió: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Jesús sabía que no solo era hombre, también era Dios como Dios. Él fue un hombre genuino, tuvo que aprender y crecer, desde un bebé indefenso hasta un adulto fuerte. Jesús era eterno, pero mortal. Él era omnipotente, pero necesitaba ángeles para fortalecerlo. Mateo 4:11, Lucas 22:43.
Él era omnisciente, pero tenía conocimiento de hombre. Lucas 2:40 al 52. Él creó la comida y el agua, pero tuvo hambre y sed, y tuvo que comer y beber. Mateo 21:18. Aunque su sangre era sangre humana, a través de la encarnación, se convirtió en sangre de Dios. Hechos 20:28. Vivimos en una época de creciente engaño religioso. La gente está confundida, no sabe quién es Jesús, por qué vino y qué significa ser cristiano obediente en este mundo. Si alguna vez hubo un momento para saber estudiar la Biblia para saber quién es Jesús, es ahora. Bendiciones. Diana.